Nuestro día 12 de ayuno, hambre por Dios. Estamos haciendo lo que dice la Escritura en Mateo 6. Nuestro Señor Jesucristo nos dice que oremos, que seamos generosos y que ayunemos. Y ayunamos porque Jesús ayunó también, para tener esa comunión con el Padre, para estar lleno del poder del Espíritu Santo. Sabemos que Jesús fue guiado por el Espíritu Santo y creemos que estos 21 días de ayuno están siendo guiados por el Espíritu de Dios. Y bueno, comienza una nueva sesión del libro Apocalipsis. Después del trono de Dios, en el capítulo 4, el Cordero que es digno de abrir todos los sellos. Vemos el capítulo 5, vemos la apertura de cada uno de esos sellos, los 7 sellos, ese toque de cada una de las trompetas. Ahora comenzamos el capítulo número 12, que nos revela unas visiones. Vemos a la mujer y vemos al dragón. Los versículos 1 al 6 nos introducen a estos personajes. Vemos en el versículo 7 al 12, una guerra en el cielo y luego vemos una guerra en la tierra. Y bueno, sabemos que la vida cristiana no es un paseo tranquilo, sino una batalla espiritual y real. A veces lo sentimos, ¿verdad? Sentimos tentaciones, luchas internas, ataques que no explicamos cuál es la causa de esos ataques. Apocalipsis 12 nos abre los ojos y nos demuestra que hay un dragón devorador, pero también nos muestra que hay un hijo de Dios, vencedor, que reina. Y esa es la buena noticia, que esta guerra no termina con dudas, sino con la victoria del Cordero de Dios. Y bueno, mientras meditamos en este pasaje, pensemos cómo cambia nuestra vida saber que el enemigo ya ha sido derrotado por Cristo. Tenemos una lucha, pero el enemigo ya fue derrotado por Jesús en la cruz del Calvario. ¿Te has metido en una lucha espiritual o has sentido que tienes una lucha espiritual en tu vida? ¿Qué haces cuando te sientes así oprimido, sientes un fuerte ataque? Es para meditar. Vemos en el libro Apocalipsis a esta mujer. Vemos a la mujer que está encinta, con dolores de parto. Y esta mujer simboliza el pueblo de Dios. Simboliza a Israel, simboliza a la iglesia, de donde viene el Mesías. También vemos a ese dragón rojo con 7 cabezas, 10 cuernos, 7 coronas, que simboliza a Satanás, su poder, y es aquel que está siempre haciendo oposición a Cristo. Y vemos también a ese dragón que es Satanás, que actualmente tiene cierto poder limitado. Vemos aún esos cuernos que tiene, esos 10 cuernos, tal vez representan reinos acá sobre la tierra. Y bueno, vemos también al hijo, al varón. Vemos el desierto. ¿Qué sucede con la mujer y su hijo? Pues la mujer da luz a su hijo, y que es el varón que gobernará con vara de hierro, pero es arrebatado hasta Dios. Y la mujer huye al desierto, donde Dios la sustenta. Y el hijo representa a Cristo. El desierto representa esa protección divina para la iglesia. Vemos también la guerra en el cielo. Vemos a Miguel y a sus ángeles luchando contra el dragón, que es derrotado, que es arrojado a la tierra. Y bueno, recordemos entonces que el poder del enemigo es limitado por la victoria de Cristo. También vemos los versículos 10 en adelante, esa voz triunfante en el cielo que proclama con voz fuerte que ha venido la salvación, el poder, el reino de Dios, y que el acusador ha sido vencido por la sangre del Cordero y el testimonio de los fieles, y simboliza la seguridad de la salvación en Cristo. Vemos entonces que ese dragón, los versículos 13 al 17, que ese dragón ha sido arrojado a la tierra, que persigue a la mujer, a su simiente, y bueno, pero Dios le da alas para huir en el desierto. Y sabemos también que aunque hay persecución, aunque hay opresión de parte del enemigo, pues la iglesia es protegida por Dios, ¿sí? Es protegida de la serpiente, de ese dragón que se enfurece contra ella y le hace guerra a los descendientes. Y bueno, sabemos que a los que guardan el mandamiento de Dios y se mantienen fieles, siempre serán perseguidos por el enemigo. Entonces hay una historia de salvación, es un conflicto cósmico que comienza desde Génesis y termina en Apocalipsis con la victoria de nuestro Señor Jesucristo. Satanás se opone a Cristo y su pueblo, pero la victoria ya está asegurada. La obra de Jesús en la cruz nos da la victoria. Entonces, la iglesia vive en medio de esa oposición espiritual.
Ahora tenemos que perseverar y esperar con confianza que Cristo ha vencido. Entonces, aquí hay un llamado y Apocalipsis 12 nos abre los ojos espirituales, saber que no estamos luchando contra carne ni sangre, sino contra un enemigo real, y es el diablo. Es el mismo enemigo con el que Jesús luchó, batalló, aún en medio del desierto, en medio de la tentación. Él luchó y con la palabra lo venció. Por eso quiero leerles Efesios 6. Creo que este capítulo nos da un entendimiento y dice Efesios 6, versículo 10, una palabra final: sean fuertes en el Señor y su gran poder. Pónganse toda la armadura de Dios para poder mantenerse firmes contra todas las estrategias del diablo. Pues no luchamos contra los enemigos de carne y hueso, sino contra gobernadores malignos y autoridades del mundo invisible, contra fuerzas poderosas de este mundo tenebroso y contra espíritus malignos de los lugares celestiales. Por lo tanto, pónganse todas las piezas de la armadura de Dios para poder resistir al enemigo en el tiempo del mal. Así, después de la batalla, todavía seguirán de pie, firmes. Defiendan su posición poniéndose el cinturón de la verdad, la coraza de la justicia de Dios. Pónganse como calzado la paz que proviene de la buena noticia, a fin de estar completamente preparados. Además de todo esto, levanten el escudo de la fe para detener las flechas encendidas del diablo. Pónganse la salvación como casco y tomen la espada del Espíritu, la cual es la palabra de Dios. Oren en el Espíritu en todo momento y en toda ocasión. Manténganse alerta y sean persistentes en sus oraciones por todos los creyentes en todas partes. Y decimos amén. Nos colocamos firmes, estamos orando y ayunando porque necesitamos estar llenos de su presencia, llenos de la palabra de Dios. Ayer leíamos en Zacarías que no es con espada, no es con ejército, no es con nuestra fuerza, sino con el poder del Espíritu Santo. Que hoy podamos recibir ese poder, que hoy podamos recibir y abrazar la fe que nos da la palabra de Dios, que hoy podamos estar revestidos de esa salvación, que las buenas noticias que llevamos, que es el apresto del Evangelio, todo esto nos cubre, todo esto nos guarda. Saber que estamos batallando contra el enemigo, pero si nos mantenemos firmes y fieles, vamos a ser victoriosos, porque ya Jesús venció. Entonces, ¿por qué ayunamos? Porque necesitamos ser fortalecidos en nuestro hombre interior. Queremos que el enemigo se vaya de nuestra vida. Si estamos atados, si tenemos una atadura, si tenemos un pecado, si estamos luchando, que sea un tiempo para romper las cadenas, para romper las ataduras y experimentar la libertad que Cristo nos da. Que sea un tiempo para orar para que el diablo se vaya de nuestra familia. Si hay una atadura, si hay un pecado en nuestra familia, si hay una opresión espiritual, por el poder del Espíritu Santo estamos creyendo que nuestra familia experimenta libertad en cada una de las áreas. En el área relacional, en el área de las finanzas, en el área espiritual, que nuestra familia crece, que se acerca más al Señor. Entonces, este capítulo 12 nos adentra a entender que estamos batallando, que estamos luchando. ¿Hasta cuándo? Hasta que nuestro Señor Jesucristo regrese por su iglesia. Estamos protegidos. Él nos da como alas de águilas para estar lejos aún del maligno. Aunque seamos perseguidos y oprimidos, tenemos la seguridad de que el Señor nos protege. Así que gracias, Señor, por esta bendita palabra. Gracias por Apocalipsis 12. Gracias porque hoy, Señor, nos revistes de autoridad y de poder. Creemos que estamos llenos de tu presencia, llenos de tu Espíritu Santo y que cada vez experimentamos una mayor libertad. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.